iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, queridos diocesanos, queridos amigos, queridos oyentes de esta su emisora Radio Piragua, la diócesis en su casa. Les saluda su obispo y amigo Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de la diócesis de Sincelejo. Un saludo a todos los que nos vienen siguiendo. Muchísimas gracias a tantos fieles oyentes que acompañan estas reflexiones porque quieren comprender y prepararse mucho mejor para comprender y vivir intensamente la visita apostólica del Santo Padre Francisco a nuestro país y a nuestra región Caribe. Veníamos hablando del tema de la confianza, sembrar confianza, encontrar confianza, construir confianza, tener unas relaciones de confianza con las personas, especialmente con aquellas con las que por circunstancias de uno u otro orden nos encontramos trabajando en el mismo objetivo, que es darle a las próximas generaciones un país en paz, un país con capacidad de progresar, un país mejor y por tanto una sociedad mejor, fruto de mejores familias y por supuesto de mejores personas. Este empeño que llevamos todos en el corazón y del cual el Papa Francisco nos enseñará a dar el primer paso para que nosotros demos los siguientes pasos y lo hagamos bien. No lo hagamos de manera superficial, desde una convicción profunda, porque es a nosotros y sobre todo a las generaciones que vienen a quienes nos interesa más que a ningún otro la construcción de esta nueva sociedad y de esta nueva patria, la nueva Colombia, que surge después de tantos años de sufrimiento, de dolor, de lágrimas, de violencia, de rencores y de odios, de polarización, confiando en que esta visita del Santo Padre traiga a nuestro país esa novedad y Él nos enseñe con su ejemplo, con sus palabras, con sus gestos. Vamos a orar precisamente por esta visita del Santo Padre. Vamos a orar por Colombia para que acoja con amor, con sumo interés, todo lo que significa la visita del Santo Padre desde ya, desde esta época preparatoria, lo que podríamos llamar la previsita. Vamos entonces a hacer, ya probablemente la sabemos de memoria, la podemos repetir junto con mi voz, la oración que en Colombia todos los católicos estamos haciendo para prepararnos y preparar esta visita apostólica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Después de haber orado, vamos inmediatamente a leer el texto que nos propone el temario de preparación. Estamos en la segunda parte del sexto tema y se nos propone el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, los versículos 25 a 34. Este trozo del Evangelio de San Mateo hace parte de un bloque de 3 capítulos que en el Evangelio de San Mateo se conoce como el Sermón de la Montaña.
y que más que un sermón, tendríamos que hablar de lo que enseñó Jesús en el monte de las bienaventuranzas, que no fue solamente las bienaventuranzas, sino las bienaventuranzas introdujeron toda una serie de temas que Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, en el que presentó su proyecto, el proyecto del reino de los cielos. Importantísimo, porque es el proyecto precisamente de una nueva humanidad, de un hombre nuevo, que coincide precisamente con el objetivo de este tiempo y sobre todo de la visita del Santo Padre y lo que nosotros venimos tratando. La construcción de un nuevo país, de una nueva sociedad, por tanto, de nuevas familias y de hombres nuevos que componen esas familias. Escuchemos entonces el texto del Evangelio de San Mateo y luego reflexionamos brevemente sobre él. Por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, ni por su propio cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una sola hora a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué se preocupan? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propia preocupación. Palabra del Señor. Hagámonos primero unas preguntas muy personales después de haber escuchado este texto del Evangelio. ¿Cuáles son las preocupaciones que diariamente nos están quitando la paz y nos están angustiando? Ante las incertidumbres y desconfianzas que surgen en nuestra vida, este texto nos pide primero que todo buscar algo. ¿Recuerdan qué fue lo que el Señor nos dijo que había que buscar primero? Este texto nos invita a tener una confianza plena en Dios. ¿Realmente confiamos en Dios? ¿O somos de los que decimos a Dios rogando y con el mazo dando? Bien, como podemos entender, la fuerza de este texto se encuentra en la última parte. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas preocupaciones se resolverán como consecuencia. Qué interesante esto, pero lógico, tenemos que, como Abraham, tener confianza en que quien nos dice esto no nos está engañando. Nos lo dice alguien que sabe, que conoce el corazón del hombre, que conoce cómo estamos hechos y que conoce, por supuesto, nuestras preocupaciones y nuestras angustias, que sabe además todo lo que ha pasado en nuestra historia, en nuestros territorios, cómo nos hemos matado los unos a los otros, cómo han surgido entre nosotros odios, polarizaciones, envidias, rencores, faltas de perdón. Y observa todavía hoy apesadumbrado cómo, a pesar de que las épocas han ido cambiando, todavía muchos de nosotros nos encontramos guardando esos recuerdos amargos y esos rencores. Entonces Él nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál será la justicia del reino de Dios? Es una buena pregunta. Habría que conocer un poquito más el Evangelio para ir entendiendo cuál fue la justicia con la que Dios respondió al pecado del hombre. ¿Y cuál es la justicia con la que nosotros respondemos a quien nos hace la injusticia? El pecado que nosotros cometemos, el pecado de nuestros primeros padres, el pecado de las generaciones que siguieron a nuestros primeros padres, son ciertamente una injusticia contra Dios, porque Dios no merecía eso. Pero esa injusticia contra Dios se revierte en cantidad de injusticias. No solamente el hecho de que Adán, por ejemplo, le echa la culpa a Eva, ahí ya hay una injusticia enorme. Los dos primeros seres humanos sobre la tierra, y ya el hecho de separarse de Dios los vuelve injustos, el uno contra el otro. Tendríamos que recordar además que cuando hablamos de Adán, Adán significa el hombre, y por tanto cualquiera de nosotros. A cualquiera de nosotros le pasa y le sigue pasando lo que le pasó al Adán bíblico.
porque ese Adán bíblico somos nosotros. ¿Y cómo responde Dios a esa injusticia? Pues la justicia de Dios se llama misericordia. La respuesta de Dios es la misericordia. Y esto sí que el Papa Francisco se lo sabe desde la A hasta la Z. Y sin duda que todos sus mensajes y todas sus actitudes nos hablarán de la misericordia como camino de la justicia. ¿Y dónde nosotros podemos experimentar la misericordia en grado sumo? ¿Dónde la experimentamos? Pues en lo mismo que Dios nos anuncia y en lo mismo que Jesucristo vino a hacer al mundo. Vino a perdonar en nombre de Dios los pecados, por lo cual San Pablo nos exhorta, una vez que ha profundizado en este misterio, nos exhorta: en nombre de Cristo les suplicamos, déjense reconciliar con Dios. Reconciliación y perdón. Y entonces vamos atando cabos. La confianza encuentra camino en el perdón. Mientras yo no perdone, no puedo tener confianza con los demás, porque los demás son vistos como sospechosos y por tanto como enemigos de alguna forma, enemigos no declarados, pero sí sospechosos de querer atentar contra mí. Eso a veces se convierte casi en una paranoia. Vamos por la calle y alguien viene caminando detrás y aceleramos el paso, ¿no? Y miramos así de reojo a ver si logramos ver, a ver si él también acelera el paso, si esa persona que viene detrás. Eso es paranoia, eso es desconfiar de las personas. Llega a nuestra casa una persona con una facha un poco regularona y una mirada que a nosotros se nos antoja, una mirada torva, una mirada amenazante o qué sé yo. Y entonces ya decimos: yo a este no le abro, yo mejor me quedo aquí encerradita y no respondo. Seguro que viene a robarme, seguro que viene. Paranoia de la sospecha. Terrible. Así hemos vivido muchos años, sobre todo estos años amargos. Nos ha tocado cerrar nuestras puertas, encerrarnos en nuestras casas. Cualquier desconocido que pasaba en una moto o con un determinado vestido nos ponía a temblar. Y muchos recuerdos han quedado que no se nos han borrado. Y esto no sucederá, es decir, estos recuerdos no se borrarán si no perdonamos. El perdón ciertamente viene de Dios. El único que perdona es Dios. En eso tenía razón la canción. El único que perdona es Dios. Pero es que Dios nos da un poder divino a nosotros con su gracia, con su misericordia. Y por eso le pedimos en el Padre Nuestro. Y no estamos diciendo mentiras, lo estamos pidiendo, porque lo estamos deseando. Perdónanos así como nosotros hemos perdonado. Que puede ser entendido en doble sentido. Yo perdono porque tú me has perdonado. Es la primera forma de entenderlo. Y segundo, yo espero tu perdón porque yo también he perdonado. Las dos formas son válidas y no solo son válidas, se necesitan las dos. No es una o la otra, son las dos. Yo perdono porque he sido perdonado por Dios. Pero yo imploro el perdón de Dios porque he perdonado, porque he dado perdón y he pedido perdón. Hagamos la lista nosotros de aquellas personas a las que necesitamos o con las que necesitamos entablar relaciones de perdón. Ya dejaremos una tarea al final un poquito más difícil que la de la vez anterior. Entender que la confianza está vinculada al perdón hace posible derrumbar las barreras que nos separan, los enfrentamientos que nos dividen y nos ayuda a superar hechos que nos han dañado como sociedad desde hace muchos años. Así, el perdón se convierte en el instrumento, no un instrumento, el instrumento que se pone en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón, dejar caer el rencor, la rabia, la violencia, la venganza. Esta confianza, cuando se asocia al perdón, proviene de Dios mismo, por lo mismo, porque el perdón viene de Dios. Cuando nosotros hemos sido infieles, Dios ha permanecido fiel y nos ha ofrecido su misericordia, nos ha perdonado. Y es por eso que Él nos invita a perdonar. Perdona tú también a tu semejante. Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia para vencer los obstáculos que nos impiden perdonar. Por tanto, para generar confianza en las relaciones con los demás, estas relaciones tienen que ser reconciliadas, es decir, relaciones fruto de la reconciliación, fruto del perdón. Pero aprendamos también otra cosa que es necesaria. No puede haber perdón si no hay sinceridad. Y la sinceridad significa el reconocimiento de la verdad. Reconocer hechos que pasaron, personas que estaban implicadas en esos hechos. Todos tenemos un memorial de estas situaciones. Y la sinceridad
nos invita, y no solo nos invita, cuando uno es sincero, dice la verdad. Sin pelos en la lengua, sin palabras diplomáticas, pero sin altanería. Miren qué importante es esto. No es enrostrar al otro las cosas que pasaron. Es reconocer que lo que pasó fue muy grave, muy doloroso, pero al mismo tiempo la sinceridad me invita a reconocer los hechos y sin embargo a decirle al otro, esto fue lo que pasó, pero yo estoy dispuesto a olvidar y a dar el primer paso en el camino del perdón. Cuando entendemos que la verdad y el perdón son los ejes que restauran la confianza, hacemos posible el surgimiento de nuevas comunicaciones con los otros, porque precisamente se convierten en el elemento fundamental que da sentido a las relaciones nuevas, las sostiene y genera seguridad. Si las nuevas generaciones perciben que nosotros hemos intentado y hemos hecho hasta lo imposible para sembrar confianza y construir nuevas relaciones, ellos crecerán con gratitud hacia nosotros, seguirán nuestro ejemplo, continuarán nuestros pasos en lo que a ellos les corresponda y asumirán con responsabilidad el nuevo país que nosotros les hemos dejado todavía en obra negra a lo mejor. Digamos con nuestro himno nacional, cesó la horrible noche. Y digamos con nuestro Papa Francisco, no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Bien, les decía que íbamos a dejar una tarea como consecuencia de este tema, porque es que este tema aglutina los dos anteriores, ¿no? Como ya hemos visto. Generar nuevas relaciones fraternas en comunidad, fruto de una fe vivida, compartida, crecida dentro de nosotros, para construir en una fraternidad, no como un ideal, sino como una realidad venida de Dios que nos hermana en la misma fe, en el mismo bautismo. ¿Por qué les decía que la tarea iba a ser más difícil? Porque la vez pasada decíamos, intentemos abrir caminos de confianza con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Pero hoy la propuesta es un poquito más complicada. Vamos a ver si lo logramos. O pedir mucho en la oración que seamos capaces de dar este paso. Ir a donde aquellas personas que no hemos querido encontrar, que hemos evadido porque tenemos cuentas pendientes o ellos tienen cuentas pendientes con nosotros. Acercarnos a ellos, tendernos la mano y decir, yo ya he olvidado todo, no se preocupe, te propongo que por amor a nuestros hijos construyamos el país nuevo que ellos necesitan. Ojalá alguno se atreviera y ojalá yo pudiera saberlo, que lo ha intentado. No dejemos para después esto que aunque es difícil, con la ayuda de Dios vamos a poderlo hacer. Por eso vamos a pedirle a la Virgen María, vamos a responder a cada una de las peticiones que voy a decir. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a acrecentar nuestra confianza en ti. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos personas de confianza para los demás. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, que erradiquemos de nuestras palabras y de nuestros gestos todo lo que suscite división, desconfianza o polarización. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, fuerza para ir donde aquellas personas a las que más nos cuesta aproximarnos, porque algo pasó entre ellas y nosotros, para proponerles, con sinceridad, empezar a trabajar juntos en la construcción de la Colombia nueva. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Concluyamos con la oración por la visita apostólica del Santo Padre a nuestra región Caribe. Y preparémonos para encontrarnos con Él en Cartagena. Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino
para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena. Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros, para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Bien, mis queridos amigos, hermanos, diocesanos, feligreses, personas que se van uniendo a nuestro programa. Muchísimas gracias por haber permanecido con nosotros y esperamos que retornemos en cualquier momento de la jornada y de las próximas jornadas a continuar este camino de preparación. Gracias a los enfermos que se unen para ofrecer sus dolores, su enfermedad, sus molestias, por las intenciones de este programa. Gracias a la emisora diocesana Radio Piragua por este espacio tan precioso que nos cede para comunicarnos con nuestros hermanos y orar juntos por la paz de Colombia. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.